Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Continuando con la actividad, ahora tocaría el tema manejo de diabetes mellitus tipo 2, que estará a cargo del doctor Luis Arturo Camacho Saavedra, que es también médico especialista en medicina interna, asistente del Hospital 12 Florencia de Mora de Salud Trujillo, magíster en docencia universitaria, profesor asociado del Departamento de Ciencias Básicas Médicas, de la sección Farmacología, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, y miembro de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, Filial Trujillo, y investigador de NACIT registrado en el 2019. Bienvenido, doctor Camacho, y podríamos empezar para ir completando las horas. Muchas gracias, doctor Carvalho. Permítame compartir. ¿Se ve? Sí se ve. Gracias. Okay, muchas gracias. El agradecimiento a Stefan por la invitación. Y bueno, vamos a tratar de resumir esta conferencia titánica, creo yo, por el tema de diabetes. Podemos pasarnos solo en nutrición en diabetes una semana, pero vayamos al tema. Como agenda, hemos partido de lo que tenemos en el país, la guía del MINSA, ¿no? Y estos son los objetivos y yo los he querido tomar como agenda para guiar esta ponencia, ¿no? Diagnóstico de la diabetes en el primer nivel, tratamiento y control de la diabetes enfocado en el primer nivel de atención y búsqueda de complicaciones de la diabetes de tipo 2 en el primer nivel. Hemos tomado como referencia, les había dicho, la guía del MINSA, que es de 2016, la guía NICE. Ustedes saben que los británicos son muy rigurosos en la elaboración de sus guías, esos documentos NICE que sacan, y los estándares que han salido de la ADA del presente año. Obviamente hay otras referencias que estamos tomando, pero más o menos nos guiamos en base a estos tres documentos, ¿no? Permítanme. Acá está. Ya está el color. Definición. Diabetes, trastorno metabólico que tiene causas diversas. Hemos visto cómo ha ido evolucionando eso de la multiplicidad de las causas en el tiempo, ¿no? Desde el triunvirato, pasando al octeto ominoso, después el egregious 11, y ahora se proponen hasta cerca de 16 mecanismos, ¿no? Se caracteriza por hiperglicemia crónica y trastorno del metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas, como consecuencia de anomalías de la secreción o del defecto de la insulina. El problema ya se había, yo lo estaba adelantando el doctor Carvalho, el paciente diabético es un paciente que se le tapan las arterias. El riesgo cardiovascular, el riesgo de sufrir cardiopatía isquémica casi se cuadruplica en el paciente diabético. Los estándares que propone la ADA son 16, son bastante detallados ellos, y bueno, debemos mencionarlos porque están ahí para tener un punto de referencia, ¿no? Estos son mejorar el cuidado y la promoción de la salud en la población, clasificación y diagnóstico de diabetes, prevención o retraso de la diabetes y sus comorbilidades asociadas, evaluación médica integral y evaluación de las comorbilidades, facilitar conductas de salud positivas y de bienestar para mejorar los resultados en salud, establecer objetivos de glicemia, tecnología en diabetes, obesidad y manejo del peso para la prevención y tratamiento de diabetes, aproximaciones farmacológicas, enfermedad cardiovascular y manejo de riesgos, enfermedad renal y manejo de riesgos, retinopatía, neuropatía y cuidado del pie, diabetes en ancianos, niños y adolescentes, manejo de diabetes en gestantes y cuidado de diabetes en el hospital. ¿Qué nos dice NICE? NICE hace 8 recomendaciones. La atención individualizada, educación al paciente, asesoramiento dietético y cirugía bariátrica, diagnóstico y manejo de hipertensión, terapia antiplaquetaria, control de la glucemia, tratamiento farmacológico y manejo de complicaciones. Yendo a lo que es el diagnóstico, criterios de tamizaje y diagnóstico, la propuesta que hace la ADA es en base a la hemoglobina glicosilada, diagnóstico de diabetes cuando está por encima de 6.5, ¿no? O una glucosa de ayuno, 126, o una glucosa de 2 horas en una prueba de tolerancia mayor de 200. Se menciona también la glucosa plasmática media. Y el término prediabetes, antiguamente manejamos el término de hiperglicemia de ayuno, esto evolucionando ya se introdujo la prediabetes. El rango de la hemoglobina glicosilada, 5.7 a 6.4. La glucosa de ayuno, 100 a 125,
y las 2 horas postprandial post-prueba, 140 a 199, ¿no? Cuando realizar tamizaje en pacientes diabéticos o prediabéticos, en adultos, de prediabetes o diabetes en adultos asintomáticos. En general, bueno, aquí permítame ponerlo en inglés, y es que un médico que se respeta habla o por lo menos lee inglés. Aquí lo que destacamos es pacientes con sobrepeso. Punto de partida, todo paciente con sobrepeso y obesidad, ¿no? Más adelante ponen algunos factores más, ¿no? Algunos factores de riesgo. Ser latinos, estamos en esta realidad. Historia de enfermedad cardiovascular, familiares diabéticos, la presencia de hipertensión. No olvidemos que por lo menos la mitad de los pacientes diabéticos también se presentan con hipertensión, ¿no? Los niveles de HDL, una más enfermedad poliquística. Inactividad física, ese es otro tema que nos está abrumando, es cada vez más real, ¿no? Y avanza esto. Y las recomendaciones para cuándo tomar los tamizajes. Prevención. Prevención de la diabetes y de comorbilidades asociadas, ¿no? En prediabéticos, el monitoreo anual del desarrollo de la diabetes, ¿no? Ya tenemos un prediabético, lo identificamos, hay que seguirlo muy de cerca. Monitoreo, ¿no? El monitoreo y, de paso, lo que es ya modificación de estilo de vida. Esto es desde la prediabetes, desde que identificamos factores de riesgo, ¿no? Entonces hay que referir los pacientes obesos con un riesgo a un programa de prevención de diabetes. ¿Y por qué pongo esto con diferente color? ¿No? Los cambios del estilo de vida, se ha documentado que la reducción del 7% de peso inicial con dieta baja en calorías y 150 minutos por semana de actividad física de moderada intensidad, ¿no? Permiten buenos resultados en salud. Si hablamos de 7%, por ejemplo, un paciente que partimos con 70 kilos, ¿no? 7% serían 4,900, casi 5 kilos. Es más factible decirle que reduzca 5 kilos, le damos un tiempo aproximado, que no pase 2 meses tal vez, en lugar de decir usted tiene que bajar según su talla a 50 kilos. Entonces es algo mucho más lejano. Hay un estudio en prevención de diabetes que demostró que una intervención intensiva en el estilo de vida redujo el riesgo de diabetes incidente en 58% a los 3 años. Entonces, esto está documentado, ¿no? Ya se habla de intervenciones farmacológicas, metformina para adultos con alto riesgo de diabetes, ¿no? Obesidad, glucosa mayor de 110, glicosilada mayor de 6, diabetes gestacional previa. Entonces, aquí se habla de metformina en forma preventiva. La única que ha documentado su utilidad en prevención de diabetes, ¿no? Entonces, ya por eso se está administrando antes de que el paciente se establezca el diagnóstico de diabetes. Prevención de enfermedad vascular y mortalidad, tamizar y tratar los factores de riesgo cardiovascular. Ya hemos visto la ponencia anterior. Intervención tal vez precoz con estatinas, ¿no? Y dependiendo el nivel del paciente. Objetivos de cuidado centrados en la persona, que hay que individualizar, ¿no? Y aislar para aplicar, no establecer, digamos, toda una guía como una receta y aplicarla en forma estandarizada, ¿no? Si bien tenemos los estándares, hay que tratar de adaptarlos a la realidad del paciente. Hay que mejorar, facilitar las conductas, ¿no? Para lograr bienestar y mejorar los resultados al final en la salud. ¿Qué hacer? Educación y soporte en automanejo de diabetes. Esto es importante y esto está en base a la educación en diabetes. Ya hace más de 10 años salió el curso, digamos, un curso largo de educador en diabetes. Se ha ido acortando, inicialmente era de 3 años, ahora hay hasta de 1 año, ¿no? Pero hay capacitados, ¿no? Hay gente que se debe preparar para educador en diabetes. Y eso justamente es una gran necesidad y que debería llevarse hasta el primer nivel de atención. Terapia médica nutricional, actividad física, insistir mucho en esto, evitar el tabaco, el cuidado psicosocial, hay que identificar los factores psicosociales que podrían, digamos, empeorar, deteriorar el cuidado del paciente con diabetes o prediabetes, y modificación del sueño. Objetivos de glucosa. Aquí presentamos algo un poco lejano, solo para presentarlo, y aparecen unos términos, ¿no? En base a este aparatito, ¿no? El monitoreo de glucosa, digamos que es súper intensivo. Se pone un dispositivo y esto permite el monitoreo así seguido. Ya no tiene que estar con digamos, el pinchazo y con el glucómetro,
¿no? Esto va midiendo permanentemente la glucosa y de ahí han aparecido estos términos, incluso se habla de tiempo en rango, tiempo sobre el rango y tiempo bajo el rango. En base a esto, se establecen estos objetivos que los tenemos ciertamente lejanos y lo pasamos. Nuestra realidad es otra, con la justa vamos a tener un glucómetro, de repente vamos a tener hasta que restringir el uso de las tiras porque no nos va a alcanzar, ¿no? Y si no lo tenemos, esperar que haya laboratorio en el primer nivel o referir para que nos hagan los exámenes, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los objetivos? Reducir hemoglobina glicosilada a menos de 7, ¿no? La glucosa preprandial de 80 a 130 y la postprandial menos de 180. En resumen, una meta de glucosa y que coincide con diversas guías es que esté debajo de 7. Bueno, existe una correlación entre la glicosilada y los niveles de glucosa, ¿no? Esto se ha hecho en base a estudios, teniendo en cuenta que esto pierde validez cuando hay anemia, sobre todo si es anemia severa. ¿No? Ahí se invalidan los resultados de la glicosilada. La guía del MINSA plantea unos objetivos terapéuticos, lograr el control de síntomas, esto verlo entre comillas, ¿no? Porque muchos pacientes diabéticos no tienen síntomas, al igual que la hipertensión. Lograr el control glucémico para prevenir complicaciones agudas y crónicas, mejorar calidad de vida de las personas con diabetes y reducir la morbilidad y mortalidad. Hablan de metas concretas, glicemia ayuno, 70 a 130, postprandial menor de 180, glicosilada menor de 7, incluyen colesterol menor a 200, HDL mayor a 50, LDL menor de 100, ya estamos en 70, ¿no? Triglicéridos menor de 150 y una presión arterial ideal de 130-80, hay que ser más exigente. Y aquí presentan una tabla que no es nueva, esta ya surgió algo de 2014, donde nos dice que hay que ser permisivo, no vamos a ser muy exigentes en el control de la glicemia. Tenemos acá, digamos, el punto de corte que hemos dicho, 7, pero no vamos a exigirle 7, por ejemplo, a un paciente con riesgo de hipoglicemia. Entonces, hay que ser, cuando tiene alto riesgo de hipoglicemia, hay que ser menos exigente. Igual, el tiempo de duración de la enfermedad, menos exigente cuando esta es bastante larga y mucho más exigente cuando es nueva. Igual para la expectativa de vida, ¿no? Comorbilidad importante, enfermedad vascular establecida, ¿no? Y lo que es preferencia del paciente, recursos y soporte. Esas dos son, como menciona acá, son factores potencialmente modificables, ¿no? Los otros no son modificables, ¿no? Entonces es importante considerar en esto y no, digamos, encasillar a rajatabla y que a todos le vamos a exigir que vayan a menos de 7. Insistimos en esto en castellano. Meta menos estricta, tal vez 8 de glicosilada, historia de hipoglucemia, limitada expectativa de vida, complicaciones avanzadas, micro o macrovasculares, extensas comorbilidades, diabetes de larga data en quien el objetivo es difícil de lograr, escaso acceso a recursos, ¿no? E incluso ya hay cuestiones sociales en las cuales el paciente no va a poder manejarse, por ejemplo, manejo de insulina va a ser difícil, entonces no vamos a ser tan exigentes con estos pacientes, ¿no? Lo que es educación. Las personas con diabetes deben entrar en un programa educativo. Eso ya le mencionaba anteriormente y ha sido documentado, ¿no? Es importante la presencia de los programas educativos. La educación a la persona diabética está centrada en ella, ¿no? Tiene que ser aislado para cada paciente y debe incluir a su familia y su red, ¿no? La red de soporte social, el entorno social, laboral, ¿no? La mayoría laboral son adultos, de repente si son jóvenes el estudio, ¿no? Entonces es importante ver el entorno. Debe ser estructurada y estar orientada, ¿no? La intervención educativa la debe aplicar idealmente un equipo multidisciplinario, es el óptimo, ¿no? En salud se trata de incluir un equipo grande, ¿no? Enfermera, nutricionista, psicólogo, medicina complementaria incluso, ¿no? Podólogos, se está incluyendo podólogos, ¿no? Para proporcionar educación a los grupos. En lo que es la alimentación, les decía al inicio, podemos pasarnos una semana hablando solo del factor nutrición en el paciente diabético. Se ha hablado de diversas formas, restricción calórica, el ayuno intermitente, diversas formas, todo está descrito, pero creemos que la forma más práctica en el consultorio, en la consulta y para
podemos repetirla, incluso repetirla y practicarla y repasarla con el paciente, es el método del plato, ¿no? Esto no es nuevo, tiene muchos años, sigue vigente. Pongo acá este pedazo, este recorte de la guía del HADA de este año, lo incluyen también, donde mencionan el plato, el cual se divide en dos mitades, una mitad donde estaría incluida, ¿no? Verduras, la otra mitad se divide en dos partes. Un cuarto quedaría para proteínas, de preferencia pescado, ¿no? Y el otro cuarto quedaría para carbohidratos. Es aquí donde vamos a tener la gran reducción y le vamos a decir, aquí usted pone o arroz, o papa, o fideo, ¿no? Hablando, por ejemplo, de un almuerzo convencional. Entonces, no se les debe decir no arroz, no fideo, no papas, ¿no? Entonces, o es uno o es otro, ¿no? Entonces, aquí, y el paciente le va a ir preguntando y van a ir repasando, y puede incluir esto, puede incluirlo de acá, mi camotito, qué sé yo. Entonces, todo acá restringirlo a un cuarto. Entonces, esto está documentado también, el estudio es este, el que lo respalda. Y vamos a lo que es actividad física. La actividad física, dice acá, con ejemplos, debemos ser motivadores, debemos motivar al paciente con nuestra alimentación, con nuestro índice de masa corporal, ¿no? Con la actividad física en la cual nosotros debemos dar fe, debemos tener experiencia en eso. Si no, no podemos educar, ¿no? Entonces, aquí destacar, la actividad física debe ser progresiva y supervisada, de manera individual. Hay que adaptarla para cada paciente. Ojo, que el paciente le va a decir 1000 pretextos. Desde que comencé a trabajar con diabéticos e hipertensos, he escuchado miles de pretextos, ¿no? Y todos tenemos que estar en capacidad de conocerlos, manejarlos y revertirlos, ¿no? Porque son pretextos que se pueden manejar, ¿no? Hay que evaluar al paciente en función de eso, establecerle. Por ejemplo, un paciente con un índice de masa corporal de 36, 37, que está con problemas de artrosis de rodillas. No lo vamos a mandar a correr a este paciente, pero vamos a ofrecerle o plantearle ejercicios de petate. No le digan colchoneta, tu petate, porque si no dicen, no, no tengo colchoneta, son muy caras. Hay que ser realistas, adaptarse a lo que tiene el paciente, ¿no? Entonces, individualizar a lo que tiene el paciente. 150 minutos semanales. Si usted le dice 20 minutos por 5 días y 30 minutos 2 días, ya se está pasando. Estamos hablando de 160. Entonces, es sencillo. Es sencillo, la cosa es que comience a hacerlo. ¿Y con cuánto comienza? Comenzar con poco, comenzar con 10 minutos. Yo les digo así de manera coloquial, les digo, no, ahorita usted está en el Club de los Inválidos, el Club de los Discapacitados no va a comenzar con 1 hora, ¿no? Entonces tiene que comenzar por partes, pues si no, va a tener mucho malestar que tira por la borda y abandona la actividad física. Entonces, tener cuidado de comenzar por partes. En clase con tercer año, medicamentos. Hasta la fecha se han descrito muchos medicamentos, ¿no? Esto más o menos es un adaptado de la respuesta a la fisiopatología de la diabetes en lo que es el egregius, ¿no? Donde tenemos una de las más antiguas, la metformina, con su triple mecanismo de acción, ¿no? A nivel hepático, periférico, reducción de la resistencia a la insulina, y lo que es intestinal con la disminución de la absorción de glucosa. Las sulfonilurias también antiguas, ¿no? Y por ahí en el camino quedaron las meglitinidas de acción rápida, acción corta, ¿no? Aparecieron después por acá está, las glitazonas que han soportado, digamos, la exigencia, casi han salido del mercado y han logrado mantenerse hasta la fecha, ¿no? Y siguen vigentes con su efecto a nivel periférico, reducción de resistencia a la insulina. El boom lo hicieron los modificadores de las incretinas, ¿no? Con los inhibidores de BP4 inicialmente, y después los análogos del receptor de GLP, ¿no? Y quien está dando mucho que hablar son los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa tipo 2 a nivel renal, que además de reducir la glucosa, nos están ofreciendo protección cardiovascular, incluso ya están incluidos en guías de insuficiencia cardíaca y tendrían ese gran plus. Superaron la valla que planteó la metformina, ¿no? Con la protección cardiovascular, reducción de riesgo cardiovascular. Los inhibidores SGLT2 son un boom en este plus que nos ofrecen y están pasando a, digamos, primer plano en algunas guías. Antiguamente los inhibidores de alfa-glucosidasa, mucha reacción adversa y se quedaron en el camino, ¿no? Personalmente hemos tenido pacientes muy, muy disgustados con el uso de acarbosa, por ejemplo. Y bueno, el detalle de
análogo de los receptores de GLP, su mecanismo con un detalle que implicaría el mecanismo a nivel cerebral y el vaciamiento gástrico, lo cual nos provee de una reducción de peso. Ese sería el plus que tienen estos medicamentos, pero con el tema de que son sumamente caros. Estamos hablando de un mínimo de 600 soles mensuales, por lo menos, para mencionarlo, ¿no? Mencionarlo porque en primer nivel definitivamente no lo vamos a tener. Este gráfico todo engorroso que nos presenta la ADA, y vamos a tratar de desmenuzarlo, pero esto es más o menos que hablan de la introducción de medicación, para reducir la glucosa en pacientes diabéticos, ¿no? Y vemos que en realidad van directamente al uso de estos análogos o los inhibidores de SGLT2, lo cual resulta definitivamente muy costoso. Este detalle acá, veíamos acá esta línea azul. Hay que comenzar. Están hablando de medicamentos, pero hay que hablar de este detalle, no lo mencionan y acá lo ponemos en extenso y en castellano, ¿no? Considerar las conductas de estilo de vida saludable. Si no comenzamos por el comienzo, no vamos a ir bien. Educación y soporte del automanejo de diabetes y considerar los determinantes de salud. ¿Y qué pasa con este circulito por acá? Este circulito tiene un detalle, por eso lo agrandamos. Para evitar la inercia terapéutica, hay que reevaluar y modificar el tratamiento regularmente. Dice cada 3 a 6 meses, ¿no? Entonces acá ponemos qué es la inercia terapéutica. Falta de intensificación del tratamiento a pesar de un mal control glucémico. Y lamentablemente a veces caemos en eso. Uy, el programa, qué aburrido, los mismos pacientes. Y repetimos y copiamos, repetimos, le damos su tanda de medicamentos y no evaluamos, no nos detenemos a ver cómo está, cuáles son los resultados, qué factores ha habido, todas esas cosas. Entonces hay que reevaluar y esa es la importancia de este circulito. Les decía, ampliamos la parte izquierda y vemos acá con riesgo cardiovascular. Estos son los riesgos cardiovascular con insuficiencia cardíaca y con riesgo renal. En todos, digamos, se va a los fármacos más caros. Esa es su realidad, ¿no? Acá está el boom de los SGLT2, los inhibidores de este receptor, ¿no? En insuficiencia cardíaca están incluidos en guías ya. Y lo que es en enfermedad renal también sería el fármaco de elección. Pero son fármacos que no están en nuestra realidad. En el primer nivel no vamos a poder usarlos. Lo mismo para lo que es el mantenimiento y lo que es incluir la cuestión del peso. Hablan de fármacos que podrían ayudar. Ya mencionan, es cierto, mencionan acá la metformina, la mencionan, pero siempre incluyen sus fármacos más lejanos. Hablan la mayor capacidad, una gran capacidad para reducir glucosa, dulaglutida, semaglutida, ¿no? Tirzepatide, ¿no? Insulina, hay combinaciones, ¿no? Y lo mismo acá para lo que es control de peso, y de igual manera, ¿no? Semaglutida, tirzepatide, dulaglutida, liraglutida, ¿no? Y que eso va acompañado de mucho costo. Después de hablar de eso, esta guía americana sí incluye, sí menciona las sulfonilurias. Digo, pero ¿dónde están las sulfonilurias? Uno las ve ahí chiquito. En esa lista grande de medicamentos y sus características, yo las he agrandado acá, donde ponen eficacia, posibilidad de polisemia, ganancia de peso, riesgo cardiovascular, producción de enfermedad renal, ¿no? Entonces está ahí todo lo que pueden provocar las sulfonilurias, ¿no? Y hacen algunas observaciones, ¿no? En enfermedad renal, la glibenclamida no está recomendada. La lipicida y glimepirida, iniciarla conservadoramente para evitar hipoglicemia. También ponen en lo que es riesgos, riesgo de mortalidad cardiovascular, sobre todo con las sulfonilurias antiguas, tipo tolbutamida, ¿no? Señalan que la glimepirida ha mostrado ser algo segura en lo que es cardiovascular. Y bueno, acá no mencionan a la gliclazida que tendría un plus por actuar solamente en receptores pancreáticos, ¿no? Solamente para mencionar acá que le ponen costos y también le dan un lugar aquí, mencionan las sulfonilurias y aquí está la glimepirida, glipizida y nuestra glibenclamida. ¿Qué nos dice la guía NICE? La guía NICE dice hay que evaluar el riesgo cardiovascular. Si este no es alto, metformina. Si es que hay insuficiencia cardíaca, riesgo cardiovascular, enfermedad cardiovascular o riesgo muy alto, metformina. Hacen
la acotación de que si la metformina no es tolerada, hay reacciones gastrointestinales, utilizar la liberación sostenida. En pacientes con problema cardiovascular ya incluyen los inhibidores de SGLT2. Si hay contraindicación de metformina, acá ponen los inhibidores de PP4, pioglitazona, y le dan chance a las sulfonilurias, ¿no? Y acá sí está contraindicado solo el SGLT2. ¿No? Terapia de rescate. Pacientes con hiperglicemia sintomática hay que considerar la insulina o sulfoniluria y controlar. Y concretamente metformina. ¿Qué característica nos ofrece la metformina? Tenemos que agotarla, conocerla bien y agotarla porque va a ser nuestra herramienta fundamental. Triple mecanismo de acción, es anti-hiperglicemiante, no es hipoglicemiante. Digamos que es un antidiabético oral inteligente porque te baja la glucosa alta, la normal no te la baja. Mejora la resistencia a insulina, protección cardiovascular, como se ha demostrado en el estudio COAPDS. Pacientes que reciben durante 10 años, paciente diabético obeso que recibe durante 10 años, la metformina tiene un NNT de 16, o sea, hay que tratar 16 pacientes para evitar una muerte de origen por infarto. ¿No? El estudio de prevención de diabetes de Estados Unidos, ¿no?, demostró que la metformina sí sería útil en la prevención de la diabetes. Se puede administrar con cualquier antidiabético oral o con insulina, ¿no?, de manera simultánea, ¿no? Y es conocida por las reacciones adversas gastrointestinales y tener presente que puede consumir la B12. En lo que es el mecanismo, a nivel hepático reduce la producción hepática de glucosa. La activación de la AMP quinasa va a hacer que va a impactar en lo que es gluconeogénesis y glucogenólisis y con eso reduce la producción. El músculo incrementa la sensibilidad a insulina, mejora la utilización de glucosa, con lo cual reduce la resistencia. Y en el intestino retrasa la absorción intestinal de glucosa. Aquí es interesante ver que se ha propuesto algunos mecanismos tipo modificación del bioma, ¿no? Modificaría la microbiota a nivel intestinal y también promovería la formación de receptores de GLP a nivel intestinal. Se ha hecho experimentos con metformina de acción retardada, ojo, de liberación retardada, no es sostenida como la XR, ¿no? Esta se disponía para el experimento para que se abra, digamos, en el intestino delgado distal, ¿no? Entonces no ha habido absorción a nivel hepático y lo que se ha liberado a nivel distal también ha logrado reducir glucosa drásticamente, incluso hasta 12 semanas de terminado el estudio. Presente acá en este artículo del 2016. Reacciones adversas, diarrea, náusea, dolor abdominal. Ojo, dispepsia, flatulencia. En ningún lado dice gastritis. Insisto en esto, porque decimos reacciones gastrointestinales y nos apresuramos a usar hidróxido de aluminio, que el omeprazol o cualquier IBP. Esto no provoca gastritis, tiene sus mecanismos diferentes, ¿no? Fastidia con la diarrea, fastidia con náuseas, puede provocar dolor abdominal, pero no es el mecanismo de una gastritis. ¿Cómo se reduce? Fraccionando la dosis, ¿no? Se puede fraccionar y si hay un poco es accesible porque es costoso usar la forma XR de liberación sostenida, eso ya tiene un costo, ¿no? Pero en principio tratar de fraccionar la dosis para reducir las molestias gastrointestinales. Cefalea y reducción de B12. Consume B12, pero no vamos a estar haciendo el dosaje porque es caro de B12. Lo mínimo que pueden hacer es mirar el hemograma. Miren el hemograma anualmente y se van al BCM. El BCM, si comienza a agrandarse, aquí hay problema, ¿no? Cuando BCM está por encima de 100, aquí hay que llamar la atención. Podríamos repetir el hemograma y si sigue alto, entonces ya pasamos a hacer el dosaje de vitamina B2. Esto no es muy común, dice acá 7%, pero hay que estar con los ojos abiertos. No podemos estar haciendo tamizaje de dosaje de vitamina a todos los pacientes. Como le digo, es sencillo mirando nuestro hemograma. Nos preguntamos, ¿y la acidosis láctica? Este es un fantasma que nos dejó la fenformina, ¿no?, que fue diseñada 30 años atrás de la metformina. Quedó ese fantasma, pero se ha visto la incidencia, yo he visto los artículos que más alta la han tenido, 6 y 9, porque algunos artículos hablan de 3 casos por 100.000 habitantes, ¿no? En estos se van hasta 9, ¿no? Y eso es lo que hay, no es muy frecuente, ¿no? Entonces, se recomienda una tasa de filtración glomerular de 30. Para abajo ya no usamos metformina. Y si nos vamos a niveles de creatinina, 1.5 para varones y 1.4 para mujeres, ¿no? Lo mismo dice la guía MINSA, 1.4, 1.5, 30 mililitros por minuto, ¿no?, en lo que es la tasa, y algunas indicaciones también tener presente
¿no? Y en pacientes que ya están con una tasa de depuración de 31 a 45, hay que hacer seguimiento cada 3 a 6 meses para poder seguir usándola y si no, la suspendemos, ¿no? Bueno, ¿qué nos consta? Podríamos que hablarles de lo que nos consta. Hicimos un estudio cuando recién entró la metformina al seguro el año 99 y comenzamos a contar pacientes que no se controlaban con glibenclamida sola, les agregamos metformina y logramos una reducción significativa de la glucosa, logramos una reducción significativa de la glicosilada, se logró un control en base a la glucosa de 30% y control en 42% del paciente según el criterio de la glicosilada, en esa época 7.5%, y se logró también reducción de peso. Hicimos también el uso de glibenclamida, el uso de dosis bajas combinada con glibenclamida, 2.5 y 500, y también logramos una reducción significativa de glucosa y hemoglobina glicosilada. En lo que es sulfonilurias, ¿no? Las antiguas, se había mencionado, mucho cuidado con la tolbutamida, y la de segunda generación, pues está glipizida, gliclazida, la glibenclamida y la glimepirida, ¿no? La que tiene costo, digamos, accesible hasta la fecha, sigue siendo glibenclamida. De glimepirida para adelante sí son más costosas, es el problema que hay con las sulfonilurias, ¿no? Pero tenemos que seguir usando. ¿Por qué estos dibujitos? Aparecen acá los dos limones. Me permití ponerlos. Lo que hace la enfermedad misma, la célula beta, vamos a mirarla como un limón. Por naturaleza, esa célula beta la vamos exprimiendo. Y si hacemos resistencia a la insulina, con obesidad, sedentarismo, mayor resistencia a la insulina. Entonces, vamos a querer más célula beta y lo vamos exprimiendo. Entonces, queremos ya medicamento, viene la sulfoniluria y sí, lo exprimiría mucho más rápido y termina acabándose esta célula beta. No digo que la sulfoniluria sea mala, sino que este es para reflexionar y ayudarle a esa célula beta, a este limoncito, a que no se exprima. ¿Cómo reducimos resistencia a la insulina? Una vez más, si quiere con medicamento, metformina y reducción de peso, ejercicio, actividad física para reducir esta resistencia. Entonces, esa es más o menos la idea de esto. Reacciones adversas, la más frecuente, hipoglicemia, el incremento de peso, ¿no? Algunos efectos adicionales, náuseas, vómitos, rubor facial con la ingesta de alcohol, reacciones dermatológicas. Se hablaba de la gliclazida por tener una selectividad para los receptores de sulfoniluria pancreática y que no comprometía lo del corazón, tendría menor riesgo cardiovascular, ¿no? Menor riesgo cardiovascular. Lo que es glibenclamida, iniciar con 2.5 hasta 20 miligramos, una vez que llegamos a los 10 miligramos ya partir la dosis, ¿no? La mayoría de pacientes que llegan a 15 miligramos ya no van a responder más, ¿no? Se habla de 20 miligramos, pero nos quedamos siempre con la mayoría con 15. Advertencias, el aumento de la mortalidad cardiovascular, ¿no? Suspender el tratamiento y administrar insulina si el paciente está expuesto a estrés, episodios de fiebre, trauma, infección, cirugía. Y ojo, pérdida de eficacia después de uso prolongado, el efecto del limón, ¿cierto? Mencionar nada más los inhibidores de SGLT2, muy costosos todavía, muy costosos, ¿no? Lo que hacen pues es producir la eliminación de glucosa a través del riñón, ¿no? Hay hasta 4 productos actualmente, canalifosina, dapaglifosina, empaglifosina, ertoglifosina, si no me acuerdo, que tienen los británicos, ¿no? Y los efectos cardiovasculares, ¿no? Benéficos han sido documentados hasta la saciedad y este es, digamos, el caballo de batalla con el que están presentándose estos productos. Los inhibidores de EPP4, ¿no? Inhiben la actividad de la dipeptidilpeptidasa tipo 4 y con esto incrementa las concentraciones postprandiales de incretinas. Aumenta la secreción de insulina glucosa dependiente y también de la misma manera disminuye la secreción de glucagón, ¿no? Existen diversas inhibidores de PP4, de los cuales destacamos que la linagliptina tiene el plus de poder seguir usándose en pacientes de edad y en pacientes con compromiso renal. Entonces, este es el gran plus de esta linagliptina. Insulina. Bueno, tenemos que llegar a usar en algún caso insulina también. Algunos pacientes lo van a necesitar, ¿no? Y si lo necesitan, comenzamos con 10 unidades o lo hacemos por kilo de peso, 0.1 a 0.2 unidades por kilo día, ¿no? Y a la hora de incrementar diríamos que hasta 3 unidades por día,
perdón, en cada incremento y cada 3 días. Entonces aquí entra el equipo, entra la enfermera también. En el caso de salud, contamos con el equipo de enfermeras que manejan muy bien insulinoterapia y que eh, nos permiten ir monitoreando, nos apoyan en lo que es el monitoreo de la glucosa en estos pacientes y van incrementando. Y hablamos de equipo, ¿no? Manejo de equipo, ¿no? Tener presente de las insulinas, la insulina N, está aquí en estos puntos, esta línea celeste punteada, ¿no? Esta es la N. Inicio de la insulina, pico de la insulina y el tiempo. Inicia en 2 horas, pico 6 horas y dura hasta 18 horas. ¿No? Se habla de un punto así de corte porque puede pasar hasta las 24. Entonces, concretamente, esta insulina N inicia en 2 horas, pico 6 horas y dura 18 horas. Ese es un punto de partida para ver a qué hora la administramos. Eso de que la administración mágica que junto con el desayuno y junto con la cena no va, pues, porque no tiene que ver nada, va a iniciar a 2 horas de ser administrado. Entonces, mejor lo administran a las 7 de la noche y a las 9, 10 de la noche, sería cuando es en 2 dosis. No olvidar que el peor tipo de resistencia a la insulina es la resistencia del médico a prescribir la insulina. Identificación de complicaciones, vamos terminando. Hipoglicemia, ¿no? Siempre documentada con la glucometría, ¿no? Identificar, enseñar al paciente los síntomas autonómicos, temblor, ansiedad y neuroglucopénicos, ¿no? Trastorno del sensorio, por ejemplo. Y las crisis hiperglicémicas, el estado hiperosmolar hiperglicémico y la cetoacidosis diabética. En lo que es hipoglicemia, ¿no? El punto de corte debajo de 70, hablan de niveles ya los americanos, 54 nivel 2 y la forma severa con compromiso de conciencia, nivel 3. Y en las complicaciones crónicas, ¿no? Las macrovasculares, enfermedad cardiovascular, y las microvasculares, nefropatía, neuropatía y retinopatía. Respecto a la nefropatía, eh, el tema de la albuminuria, identificar de la microalbuminuria, si se quiere, la relación albuminuria-creatinina, la ACR, ¿no? Parámetros que van a ayudarnos también, pero se establecen muchos criterios, tablas, score. Tendremos por lo menos contar con nuestra alumno. Tener cuidado con el sobrediagnóstico, sobre todo en la neuropatía. En la neuropatía debemos contar con, esto sí puede haber en el primer nivel, ¿no? Son los mínimos implementos con los que podemos hacer la evaluación. Y mucho cuidado con los síntomas. Dolor, entumecimiento en piernas, manos y pies, o sea, distales. Estos son distales, son simétricos. Ojo, distales y simétricos. Ardor, dolor punzante y predominio nocturno. No confundirlos con síntomas de artrosis o de insuficiencia venosa. Estamos viendo mucho paciente que lo confunde con esto y viene con gabapentina, ¿no? Entonces, cuidado con el sobrediagnóstico. Y criterios de referencia, apoyo al diagnóstico. Si necesitamos laboratorio, lo mandamos al siguiente nivel. Cuando no hay control metabólico, 3 a 6 meses. Cuando no contamos con una necesidad de nutrición, infección aguda severa, diabetes, hipertensión, sospecha de crisis hiperglicémica. Criterio de referencia para ir terminando, no debe referirse para confirmar el diagnóstico, para inicio de tratamiento y cuando no hay adherencia. Tratar de nosotros mismos mejorar la adherencia. Terminamos con estas conclusiones. Prevención, hay que motivar al paciente, hay que tamizar en pacientes de riesgo, educar y dar soporte e individualizar la terapia y modificar el estilo de vida, insistir en esto. La farmacoterapia debe ser realista, tal vez limitarnos a nuestra metformina y glibenclamida y ser capaces de identificar las complicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Creo que resumir diabetes, sí, eso también es Ha sido titánico. una obra heroica, ¿no?